Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos vemos, bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde literalmente. Ya saben que me encanta el chisme, el drama, las noticias del mundo del espectáculo turco y hoy, tenemos un bombazo. El titular lo dice todo: escándalo Tuba exige millones a Engin tras la ruptura. Así es, mis amores. Vamos a desmenuzar este asunto, a analizarlo a fondo, a cotillear todo lo que se sabe y sobre todo, a descubrir qué hay de cierto en todo este revuelo. Pero antes de que empecemos a hablar de este drama, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, si les encanta estar al día con las noticias de las celebridades turcas, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es súper importante para mí. Y ahora, arrancamos. Para los que no estén muy familiarizados con la farándula turca, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son actores súper talentosos, guapísimos, con una legión de fans en todo el mundo. Han protagonizado series que han roto récords de audiencia, como Amor a segunda vista. Son, en pocas palabras, la creme de la industria. La noticia de su supuesta ruptura ha sacudido a todos. Pero ¿cómo es posible que ahora, tras el supuesto fin de una relación, se hable de una exigencia de millones? Para entenderlo mejor, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y repasar algunos antecedentes importantes. Se rumoreaba que Tuba y Engin eran algo más que compañeros de trabajo, especialmente después de haber protagonizado juntos varias series. La química en pantalla era innegable y sus fans, con la ilusión propia de la admiración, soñaban con que esa conexión se tradujera en una relación real. Veían en ellos la pareja perfecta, la representación del amor idealizado. Los foros de discusión, las redes sociales y los portales de noticias se inundaban de especulaciones y análisis sobre cada gesto, cada mirada, cada aparición juntos. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas y de una complicidad que trascendía la ficción. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, ni ellos ni sus representantes confirmaron nada de manera oficial. Ambos, con la astucia que caracteriza a las estrellas, optaron por mantener un silencio estratégico que alimentaba la curiosidad y mantenía viva la expectativa. Lo que sí se sabía o se creía, es que ambos mantenían una relación cordial y profesional, cultivando una imagen de respeto mutuo y admiración profesional. Ahora bien, las fuentes que se han filtrado, aunque no se hayan confirmado, dicen que aunque la relación sentimental como tal nunca fue públicamente confirmada, sí se habrían hecho compromisos importantes. Aquí es donde entra el tema de los millones. Las filtraciones sugieren que la relación, aunque no fuera oficializada ante el mundo, sí tuvo una base sólida de confianza y planificación a largo plazo. Se dice que Tuba, a través de sus abogados, estaría solicitando una compensación económica considerable. ¿Por qué? Supuestamente existirían acuerdos previos, verbales o incluso escritos, relacionados con proyectos futuros, inversiones conjuntas y, en general, con una planificación a largo plazo que, según Tuba, se habría visto truncada por la ruptura. Estos acuerdos, que podrían ser desde un contrato de inversión en una empresa conjunta hasta un acuerdo verbal para un proyecto cinematográfico, son el núcleo de la disputa. La presunta demanda no se centraría únicamente en la ruptura en sí, sino en las consecuencias económicas derivadas de la misma. Ojo, todo esto son rumores, filtraciones y especulaciones. No hay declaraciones oficiales de ninguna de las partes, y mucho menos documentos públicos que lo confirmen. La prudencia es fundamental en este tipo de situaciones, ya que la información no verificada puede distorsionar la realidad y generar falsas expectativas. Sin embargo, la noticia ha sido recogida por varios medios de comunicación turcos, algunos con más credibilidad que otros, y eso ya es suficiente para que el tema genere debate y conmoción. La farándula turca, conocida por su intensidad y el seguimiento masivo de sus estrellas, ha reaccionado con sorpresa y expectación ante este posible escándalo. Las razones detrás de esta supuesta exigencia económica son muy variadas, según lo que se comenta en los medios. Podrían incluir el pago de proyectos que se quedaron en el aire, la devolución de inversiones conjuntas que se habían realizado, e incluso, la compensación por la pérdida de imagen pública, ya que la ruptura, aunque supuestamente no fuera oficial, podría afectar la carrera de ambos.
La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, es despiadada, y la imagen pública es un activo invaluable. Una ruptura, especialmente si está acompañada de escándalos, puede dañar la reputación de los involucrados y afectar sus contratos, patrocinios y proyectos futuros. La industria del entretenimiento turca es muy particular. Las celebridades tienen contratos muy jugosos, y a menudo, sus relaciones personales se entrelazan con sus negocios. Es común que compartan inversores, que trabajen juntos en proyectos, y que, en definitiva, sus vidas profesionales y privadas estén muy ligadas. Es por eso que ante una separación, las consecuencias económicas pueden ser mucho más complejas de lo que imaginamos. Los acuerdos empresariales, las inversiones en conjunto y los proyectos futuros, todos ellos pueden quedar afectados por el fin de una relación, por lo que las implicaciones económicas se multiplican. Los representantes de ambos actores, por su parte, ya estarían trabajando para minimizar los daños y proteger los intereses de sus clientes. Ahora bien, entremos en materia. ¿Qué posibilidades hay de que esta exigencia sea real y prospere? Primero, como ya dije, todo depende de la existencia de acuerdos previos. Si existen contratos, aunque sean verbales, que respalden las reclamaciones de Tuba, las posibilidades de que la demanda prospere son altas. Las leyes turcas, como las de muchos países, protegen los acuerdos legales, incluso si no están escritos en papel, aunque la carga de la prueba recaiga en la parte que alega la existencia de dicho acuerdo. La clave estará en demostrar la existencia de estos compromisos, ya sea a través de correos electrónicos, mensajes de texto, testigos o cualquier otra evidencia que pueda ser presentada ante un juez. Segundo, la popularidad y el estatus de ambos actores pueden influir en el caso. La justicia turca, como en todas partes, no es ajena a la presión mediática. Un juicio entre dos estrellas de la talla de Tuba y Engin seguramente generaría un gran interés y sería seguido por los medios. La atención pública, la cobertura de los medios y el morbo que genera un caso de esta magnitud pueden influir en la percepción de la opinión pública y, aunque los jueces deberían ser imparciales, es innegable que el contexto social y la presión mediática pueden influir en el proceso. Tercero, la situación personal de ambos. Si alguno de ellos ha sufrido daños económicos significativos, ya sea por el fin de la relación o por la cancelación de proyectos, eso también podría influir en la decisión del juez. Si, por ejemplo, Tuba puede demostrar que la ruptura le ha causado una pérdida de ingresos considerable, o que ha perdido oportunidades profesionales debido a la situación, esto podría jugar a su favor. La evaluación del daño económico y su relación con la ruptura será un factor clave en el proceso. Pero, ojo, también hay factores en contra. La falta de pruebas sólidas, la posible intención de dañar la imagen del otro, y la complejidad de demostrar acuerdos verbales, podrían jugar en contra de Tuba. La dificultad de probar la existencia de acuerdos verbales, la posibilidad de que las acusaciones sean infundadas y la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo son factores que podrían complicar el caso. Engin, por su parte, seguramente contará con un equipo legal experimentado que buscará minimizar los daños y defender sus intereses. Aquí viene la parte más interesante, las especulaciones. Los seguidores y los medios de comunicación ya han comenzado a lanzar teorías. ¿Qué ha pasado realmente entre Tuba y Engin? ¿Por qué esta supuesta demanda? ¿Hay un tercero en discordia? El misterio que rodea a esta situación ha generado una oleada de conjeturas y teorías. Algunos argumentan que se trata de una estrategia para obtener una compensación económica importante, aprovechando la fama y el estatus de ambos actores. Otros creen que hay algo más detrás, quizás una traición, una infidelidad o un incumplimiento de promesas. La especulación sobre los motivos detrás de la supuesta demanda es incesante. También se ha hablado de la posibilidad de que esta ruptura sea una cortina de humo, una estrategia de marketing para generar interés en futuros proyectos de ambos actores. Ya saben, el viejo truco de hacérselos interesantes para que la gente hable de ti. La industria del entretenimiento es conocida por sus estrategias publicitarias, y no sería la primera vez que una supuesta controversia se utiliza para generar expectación y atención. Y aunque suene un poco descabellado, en el mundo del espectáculo, todo es posible. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y las estrategias de marketing pueden ser impredecibles. El público, siempre ávido de nuevas historias, se mantiene a la espera de más información. Lo cierto es que mientras no haya confirmación oficial, todo son conjeturas. Y como buenos cotillas, vamos a seguir el caso de cerca.
Estaremos atentos a las NOUD ads, a los comunicados oficiales y a cualquier información que surja. La investigación de los medios de comunicación y el análisis de la información disponible serán fundamentales para seguir el caso de cerca. En este punto me gustaría recordarles que este canal no está para difamar ni para inventar historias. Nosotros nos basamos en información verificada y en fuentes confiables. La ética profesional es primordial, y nos comprometemos a presentar la información de la manera más objetiva posible. Pero, como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que la demanda es real? ¿Qué creen que pasó entre Tuba y Engin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. La participación de la audiencia es fundamental para enriquecer el debate y generar un análisis más completo. Recuerden que el mundo del espectáculo es volátil y que las relaciones personales de las celebridades son siempre un tema delicado. Lo importante es ser respetuosos y no dejarnos llevar por la especulación y los chismes. El respeto por la privacidad de las personas involucradas es esencial. Y por último, no me puedo ir sin agradecerles a todos por estar aquí hoy. Gracias por ver el vídeo, por escucharme, por comentar, por apoyar el canal. Su presencia es fundamental para que esto siga adelante. El agradecimiento a la comunidad es una constante en este tipo de canales, y el apoyo de los seguidores es lo que permite seguir adelante con la producción de contenido. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y recuerden, siempre hay un drama esperando a ser contado. ¡Chao!